Buenas noches, bienvenidos a el inicio de la sexta temporada consecutiva de Economía al Cuadrado, acá, en su casa, la casa de siempre, Canal 22. Es realmente un orgullo estar junto y que ustedes nos sigan por sexto año consecutivo. Economía al Cuadrado me parece que quiere emular a Mirta Legrand en ese sentido. Vaya a saber si lo podremos hacer algún día. Pero bueno, dejando los malos chistes de lado, este es el primer programa de este sexto año. Gracias por estar del otro lado. Y les cuento, va a tener formato de charla, de entrevista. Tengo un invitado que no es casual. ¿Por qué? Su nombre es Daniel Jiménez, empresario libertario, amigo personal mío, que lo tengo acá, a mi derecha. Y aprovecho que haya venido para Semana Santa a pasear a Buenos Aires con su familia, porque primero le quiero agradecer que me recibió en Chile. Yo fui hace un par de semanas a conferenciar, a hacer una conferencia y cerrar la cuarta cumbre de la libertad en Santiago de Chile. Y él me recibió y él realmente sin su apoyo, la cuarta conferencia de Chile de la libertad no hubiese sido lo que terminó siendo un éxito. Mi exposición la pueden ver en mi canal de YouTube, en conferencia que se llama Conferencia Especial Diego Giacomini, Papel Pintado. El apoyo de Daniel Jiménez, repito, empresario libertario, fue crucial para que saliera todo bien en términos técnicos y logísticos. Trabajó arduamente con otro gran libertario chileno, Ítalo, en conseguir lugar para la conferencia, en conseguir entrevistas en fundaciones, en divulgación, en programas periodísticos para la conferencia. Lo quiero presentar acá, por favor, señor director. Daniel Jiménez, un amigo de la casa, ya hemos hecho un programa acá juntos. Muchas gracias por estar acá, Daniel. Gracias, Diego, por la invitación. Saludar a todos los oyentes y seguidores de tu canal, particularmente Canal 22. Y nada, ahora me parece que tenemos que escuchar cuál es tu impresión de Chile comparativamente a Argentina. Bueno, voy a usar la primera reflexión que tuve, que tengo, para dispararlo como charla, ¿no? El puntapié inicial. Me sorprendió mucho de Chile, ¿no? Realmente que, a ver, en la estadía que estuve 4 días, he ido a fundaciones, he ido a canales de televisión, he ido a conferenciar, he ido a oficinas, y después como turista, en las horas que me quedaban libres, fui a diferentes lugares, como shopping centers, el edificio hermoso, ese que se llama el Sky de Santiago, ¿no? Costanera Center. Costanera Center. Bueno, me sorprendió terriblemente, y acá voy a disparar la parte filosófica, que me sentí agredido permanentemente, obviamente sin que se dieran cuenta los chilenos, agredido en materias de exceso de seguridad desde mi subjetividad. A todos los lugares que fui, me impresionó mucho. Uno tiene que, primero y antes que nada, demostrar que es inocente. Voy a contarte. Por ejemplo, restaurante. El restaurante es un lugar privado, pero abierto al público. Por ejemplo, en todos los que he ido, no existe entrar directamente al restaurante, que uno ve mesas vacías, y penetrar en la puerta del recinto y sentarse. Uno es sistemáticamente parado en la puerta y le dicen quién es, nombre, apellido, por qué viene, se junta con alguien, tiene reserva. Eso en el restaurante. Uno va a un canal de televisión, a un medio periodístico, llega a la puerta, le paran. Buenas tardes, buenas tardes. ¿A quién viene a ver? Identifíquese. Su nombre, ¿por qué motivo? Uno cuenta y siente del otro lado el interlocutor, siempre con, o la mayoría de las veces, chaleco antibala, con walkie-talkie,
que pregunta en el interior como, efectivamente acá hay un señor que dice ser Diego Giacomini, que dice venir a verlo a usted, ¿lo podemos dejar pasar? ¿Es así? Después, ir a un shopping center, ¿no? Me encuentro no la seguridad del shopping, la seguridad además de la del shopping en cada uno de los negocios. Me pasó verlos en muchos, adentro del negocio, con casco, chaleco antibala y, muy llamativo, cuando uno está por salir del negocio, a ver, uno va a comprar un jean. El jean tiene el precinto de seguridad de alarma como en cualquier lado, perfecto. Pero después uno encuentra negocio de Levi's, nombre y apellido. Tiene 10 pilas de jeans que tienen todo un cordón de metal que pasa por los ojales del botón y están los 10 juntos abrochados con otro precinto de seguridad. Entonces uno dice, un jean se lo va a probar. Y quiere probarse todos, y quiere probarse 4. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Le molesta al vendedor, porque claro, tiene que sacar, desarmar cada pila, sacarlo de a uno, pasarlo. Bueno, cuando uno después compra, tiene que, o sea, ya no tiene el precinto de seguridad de los 10 jeans, ya no tiene el precinto de seguridad individual. Uno tiene que salir del negocio y lo paran bastante bruscamente y le dicen, a ver la factura para poder salir del recinto, y uno tiene que además mostrar que ya pagó. Lo he hecho calladito. Salí del negocio, interactúo con mi mujer vía WhatsApp, vuelvo al negocio para ver otro producto. Quiero otra vez todo el mismo problema. Decido no comprar el producto y cuando salgo me dicen, yo venía con el jean en la mano, se veía, porque me cobraban la bolsa y estaba el hotel a 3 cuadras y dije, no necesito la bolsa, me lo llevo, en la mano lo tenía. Dato menor, porque quiere decir que lo veía, no es que estaba escondido, por eso lo menciono. Entonces, me dice, ¿factura? Y le digo, me salió del alma, le digo, señor, le acabo de mostrar ese mismo jean de antes. Y me mira y me dice, ah, sí, tiene razón, vaya. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, eso está desalineado en términos filosóficos y éticos con la ética de la libertad. ¿Por qué? Porque es violencia ofensiva. La Constitución que tanto defendieron en algún lado debe decir, no la conozco, no la leí la Constitución de Chile, pero debe decir que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá está invertido. O sea, uno tiene que demostrar en la vereda, antes de entrar a cualquier lugar, que uno no es un criminal, que no es un delincuente. Con lo cual, eso es violencia ofensiva de parte del interrogador de uno. Ahora, seguramente todo esto este andamiaje es para preservar la seguridad, que la seguridad es un bien muy importante para el ser humano. Pero ¿qué pasa? Pasa esto, que entra en una dialéctica entre seguridad versus libertad. Y es una dialéctica muy complicada, porque cuando se incurre en esta destrucción de la ética, de la propiedad privada, porque están invadiendo ofensivamente tu propiedad privada, que es tu cuerpo, tu libertad, agrediéndote porque te hacen demostrar que sos inocente, terminan no teniendo ni libertad ni seguridad. Entonces yo, concretamente, ¿por qué te hago esta pregunta? Por 2 cosas me interesa. Una, o 3. ¿Desde cuándo es así? Porque imagino que es algo bastante nuevo. Segunda pregunta, ¿qué pensás vos al respecto? Muy importante. Y tercera, si ustedes en Santiago, que tienen que convivir con esto todos los días, se dan cuenta de lo que realmente implica o no y lo toman como si fuera algo normal cuando no es normal. Estas son las 3 preguntas. Mira, primero te quiero agradecer por tu viaje. Yo creo que es muy importante para la visión libertaria tener exponentes y sobre todo que tú fuiste no solamente a una actividad y te volviste, sino que te quedaste varios días, pudiste interactuar. Esta información que tú capturaste y que la vamos a desarrollar hoy día, generalmente no se interpreta o no se logra ver en finito
Pero lo bueno de ser una persona relacionada con la economía son las personas, o sea, es interactuar con los distintos stakeholders de tu actividad. Y gracias a eso descubriste, por ejemplo, esto. Y las tres preguntas ameritan tres grandes respuestas. Bueno, la primera, ¿desde cuándo? La verdad que esto lleva un tiempo para poder tener un poco de control de inventario, sobre todo de las cosas de alto valor, pero siempre existió ese tipo de seguridad, pero no la forma. La forma era totalmente distinta, era pro cliente, se cuidaba al cliente, si sonaba alguna alarma, tú salías, por ejemplo, de un shopping y sonaba alguna alarma, las personas que estaban a cargo de la seguridad, primero no tenían ese tipo como de casi de soldado, ¿sí? Sino que eran personas de traje y se acercaban y te pedían primero disculpas, porque probablemente la vendedora le sacó, no le faltó sacar alguna alarma o algo así. Y no había como ese trato tan minimizador hacia el cliente. Pero después del estallido social, El de 2019 Plaza Italia. correcto, después de las turbas que llegaban grupos de personas a los negocios y lo dejaban sin nada, que todavía hay, celularmente muy poco, cada vez más aislado, pero quedó eso ahí, donde además de eso, te estoy poniendo en contexto, Sí. los costos por seguridad crecieron increíblemente, porque las primas de seguro fueron cobradas, o sea, todo provocó una tendencia a estar hiperseguro. ¿Eso es pro cliente? Creo que no. No. Yo creo que no. Yo creo que nadie tiene que estar demostrando constantemente que no es un delincuente, porque en el fondo la sensación o la percepción es esa. ¿Sí? La segunda pregunta que era, ¿Qué pensabas vos? ¿qué pensaba yo? Bueno, la verdad que yo la primera vez que vine acá y tuvimos una entrevista que fue muy disruptiva, yo creo, para los chilenos y los que me conocen, te voy a responder lo mismo que te respondí en ese minuto. Lamentablemente, nosotros no tenemos las competencias de entender algunas cosas. Esto, la ciencia ya lo demostró. Hay un premio Nobel de Economía del año 1992 que demuestra científicamente, Gary Becker, Sí, querido. demuestra científicamente que los incentivos mal puestos, mal calculados, indican una propensión natural al incremento de algunas cosas. Si los incentivos son pro delincuentes, ¿sí?, la probabilidad que la delincuencia se desarrolle con mucho más cuerpo es natural. Y el trabajo, como lo conocemos, en blanco que le dicen ustedes, formalizado como le decimos nosotros, Sí. donde la persona mientras más formalizada estés, tiene más carga impositiva, Sí. pero la contraprestación no se ve. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el privado? Ir y pagar otro impuesto que se llama seguridad privada, algo que le dé capacidad, ¿cierto?, de poder tener ciertas certidumbres en cómo administrar el negocio. ¿Qué es lo que tenemos con eso? Tenemos nosotros, como chilenos, estamos viviendo el costo de malas decisiones, donde, de buena o mala fe, no voy a discutir eso, pero en el efecto estamos incrementando la delincuencia, de la mano de eso estamos incrementando la inseguridad y de paso de eso, ustedes, los turistas que van hacia nuestro país y quieren comprar algo o quieren sacar beneficios, ¿cierto?, de la condición de turista, de ir, comer, conocer cosas que son muy propias nuestras, no se sienten tratados como turistas. Entonces, bueno, todo eso, ¿en qué va a terminar? Lo más seguro, y lo que generalmente pasa, en que va a venir una gran promesa de seguridad, pero cuando pasa eso, generalmente atenta contra la libertad.
Cuando generalmente los sistemas prometen más seguridad, no tienen ni seguridad ni libertad, porque desde el minuto que las personas entregan su libertad en función de tener más seguridad, no terminan teniendo ninguna de las dos. Ejemplo, no vamos a discutir porque están muy frescos. Y estamos en Argentina. Imagínate Argentina. Obvio, pero... Rosario, por ejemplo. Sí, ni hablar. Entonces, Pero todo nace acá. aquí hay un tema que no es que la conducta humana per se, porque yo te llevo en 10 años, los 2000, el principio de los 90, tú entrabas a cualquier lugar, te saludaban. Yo cuando era estudiante era impensado, cuando tú te subías a un colectivo o un bus, impensado no cederle el asiento a una dama, más si estaba embarazada o a un adulto mayor. Hoy día la apatía y la falta de ciertos valores nos ha conducido a tener esta actitud. Okay. Y los cambios no se ven en el corto plazo porque lamentablemente hemos motivado o incentivado que los derechos de algunos están por sobre los derechos de otros. No hay igualdad ante la ley. Exacto. Yo, antes que me conteste la tercera pregunta, me gustaría, si te parece, comentarte algo a partir de lo que me decís, que es muy válido. Primero, cuando el primer problema acá es que hay alguien que supuestamente tiene el monopolio de la seguridad, que se llama Estado, y obviamente cada vez, como tiene un monopolio... El monopolio de la fuerza. Exactamente, la presta de peor calidad a cambio de un precio más alto, persiguiendo su renta extraordinaria, que no es otra cosa que el gasto público y los canales de financiamiento, que no son otras cosas que los impuestos, la base imponible, las alícuotas, el impuesto inflacionario y el endeudamiento, que es todo lo que financia ese cada vez mayor gasto público y en este caso un gasto de seguridad. ¿Ok? Listo. Pero dicho esto, hay que tener en cuenta que, primero, dos cosas. Cuando vos dejás la libertad, como yo describí, la asociación, cooperación de los individuos entre sí, en este caso chilenos, a la hora de producir y comerciar, va a ir en baja. Para que lo entiendas, si a mí me molestan mucho para entrar a todos los restaurantes, voy a ir menos a restaurantes. Si a mí me molesta mucho en cada uno de los negocios, ya no de un shopping, voy a ya no entrar a 30 negocios. Voy a entrar después a 20, después 15, después 10. Y voy a terminar, en definitiva, produciendo y comerciando menos. O sea, como resultado de esto. Segunda acotación. El individuo, me pongo como ejemplo, en la acción humana valúa fines y medios. Y los valúa en términos de costos y beneficios, que son todos subjetivos. Para mí, a cada comercio, a cada lugar que voy, si tengo que decir quién soy y en cada uno demostrar que soy inocente, en mi vida cotidiana de todos los días, para mí es un costo enorme. ¿Qué quiero decir? Del otro lado, tal vez prefiero que me roben el celular 2 veces por año antes que en cada negocio, cada día, en cada edificio, tener que demostrar que soy inocente. ¿Se entiende? ¿Qué pensás vos? Y de ahí, de esto que acabo de decir, me contás si tenés ganas. Y después pasamos a la tercera pregunta, es, ¿de todo esto se da cuenta el chileno que esto le pasa en la vida de todos los días o no? Bueno, respondiéndole la primera. Nosotros estamos viviendo el ser humano, ni siquiera, voy a llevar de más a menos. El ser humano hoy día está viviendo un proceso y estamos percibiendo señales estocásticas al momentum, ¿sí? O sea, estas son señales que somos primero hiperglobalizados. No te voy a explicar a ti que Google, por ejemplo, puede saber más de ti que tú mismo. Obvio. Es increíble. Y nosotros creemos, por ejemplo, que no generamos traza y no es así. O sea, bienvenido al mundo real, Diego, esto es así. Ahora, cuando existe un maltrato, porque es un maltrato al final del día, ¿sí?
Y cuando el poder punitivo de la fuerza no funciona bien, en donde el privado tiene que, de alguna manera, usar mecanismos para evitar llegar a ocupar el poder punitivo que nunca está realmente o activamente en función de las víctimas. Esa es la gran discusión que hay en este país. En este momento se quiere reformar Carabineros, donde Carabineros, por ejemplo, para tomar un procedimiento había que ser casi pitonizo porque tenía que adivinar que el arma que tenía el delincuente con el cual le iba a apuntar, le iba a disparar, era de juguete o era cierta, porque si no existe fuerza desproporcionada. O sea, los que nos representan a nosotros, los que cuidan nuestro patrimonio y que es el representante del pueblo, que es la policía nuestra, los representa a nosotros, Los cuida. le bajaron la moral, Sí. le destruyeron la moral. Estos movimientos de izquierda que eran anticarabineros, no voy a expresar en este canal las cosas que se decían, pero hoy día que les toca ser gobierno y hay harta información muy interesante que le ha tocado ser víctimas a algunos periodistas, medios progres, que le han tratado de quitar su auto de alta gama, Sí. lo han filmado, la han pasado no muy bien, y al día siguiente aparecen contando, relatando y hablando de seguridad. Ya hablan de dónde está el Estado presente. Entonces, cuando no se entiende que, y voy a usar un término que estábamos conversando recién, aquí tenemos el ser humano en su pensar tiene dos grandes constructos. Uno es la moral y la otra es la ética. Sí. En términos prácticos, como la vida humana es corta, la moral no cambia. ¿Sí? En el tiempo puede mutar, pero la ética es dinámica. Y la ética, en su concepción misma, se construye con una primera palabra que se llama libertad. Cuando la ética existe es cuando hay libertad. Por eso la ética es el uso de la libertad con responsabilidad a un fin común. Eso es ética. Pero si tú le sacas el componente libertad o le achicas el componente libertad, la verdad es que la ética nunca va a funcionar. La ética siempre va a ser la ética del otro o la ética de una institución. Pero individualmente no podemos tener nuestra propia ética. Bueno, esto... Eso no sé si responde lo que me pregunta. Y lo tercero, la tercera pregunta, nosotros, yo creo, esto es como el free rider que tú mismo lo decías, el polizón. Cuando ya está en un carro Sí. que está a 150 kilómetros por hora, la probabilidad que te des cuenta que los que te acompañan son los mismos que antes o llevan más arriba del carro es imperceptible. Nosotros no nos estamos dando cuenta, se está transformando en parte de nuestro día a día. Que nos guste o no es otra cosa, pero ya como que estamos asociando que está bien eso. Y está mal. Y eso no está bien. Y claro. Y está mal, pero y está mal primero, y esto me parece que es muy importante que lo podamos comunicar, especialmente vos, está mal primero, porque está desalineado con la ética de la propiedad privada, está desalineado con la ética de la libertad. Y al estar desalineado con la ética de la propiedad privada y desalineado con la ética de la libertad, al pasar al terreno utilitarista, o sea, en materias de resultados económicos, van a terminar logrando todo lo opuesto a lo que pretenden, yo sé, los que están detrás de esa seguridad privada. ¿Por qué? Porque al vejar la libertad y al vejar la propiedad privada con ese exceso de seguridad que invierte los roles y uno tiene que demostrar que es inocente, lo que hace es
llevar a que haya menos asociación, menos producción, menos comercio, porque es un palo en la rueda de la acción humana. ¿Y qué sucede? Lo que va a terminar incentivando todavía más lo que viene pasando en Chile hace ya 10 años. Cuando vos mirás la generación de riqueza en Chile, medida por el GDP per cápita, el PBI per cápita, vos vas a ver que Chile voló desde los 90 al 2010-2012, por ahí. Y el GDP per cápita se empieza a estancar y deja de generar riqueza y empieza un proceso de empobrecimiento, suave todavía, pero ineludible y que existe. Si uno le agrega toda esta seguridad, lo único que hace es incentivar ese proceso de empobrecimiento, hacerlo de mayor volumen y crea el caldo de cultivo para que pidan más Estado presente, para que pidan más políticas públicas activas, que se entrometan en la vida de todos los chilenos cada vez más, avanzando cada vez más sobre sus libertades, que acá tenemos una, y sobre su propiedad privada cada vez más. Y Chile, ese exceso de seguridad ofensiva, violencia ofensiva, lo único que hace es ser un ingrediente más o un anabólico más que hace crecer la masa muscular del sendero de Chile yendo del camino de Argentina. ¿Qué te parece? Quedan 3 minutos, son todos tuyos. No seas tramposo, porque esto no... Me avisaron, porque vamos a seguirle el tema en otro programa. Mira, yo te voy a dar el titular del programa. Si no me equivoco, hoy día es jueves. Sí. Que... Jueves Semana Santa hoy. Perfecto. Estamos grabando. Entiendo que hoy día es jueves 6, si no me equivoco. Sí. Vale. ¿Qué fue lo que fue a hacer el presidente Fernández a Chile? Contame. Ayer. Titulares. Presidente Fernández. Y esto lo dejamos para otro programa. Ningún argentino le presta atención. Presidente Fernández sí. Ofrece alimentar a Latinoamérica, porque lo que produce Argentina es suficiente para alimentar a Latinoamérica, sobre todo en momentos críticos. Yo me pregunto, si eso lo materializaran acá, esto no es una discusión ya. La pobreza no sería discusión. O sea, no solamente te quiero responder esto con esta expresión o con este titular, sino que aquí hay una concentración a la izquierda tratando de hacer guiño, promesas que no sé si se podrán cumplir, porque a lo menos ni siquiera al interior de ustedes se puede cumplir, menos por fuera. ¿Sí? Al final del día, esto es destrucción de propiedad privada. Sí. Y complementario a eso, nos vamos a ir a una pobreza como región, incluyendo Chile, si no hace algunos cambios, donde se va a quedar pegado por varios lustros. Ok. Eso es el riesgo de decisiones de esta naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido un placer tenerte en este primer programa de la 6ª temporada de Economía al Cuadrado y vamos a seguir charlando. Muchas gracias. Muchas gracias por estar del otro lado de la televisión, del celular, de la tablet. Así que volvemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado. Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de la temporada número 6 de Economía al Cuadrado, acá, en nuestra casa, en Canal 22, como siempre. ¿Qué vamos a hablar hoy? Estoy acá, sentado a mi derecha, seguimos con el programa de la semana pasada, pero con otros temas. Estoy acá
con director Daniel Jiménez, empresario libertario de Chile, amigo personal mío, que como conté en el anterior programa, fue un bastión en la organización de la Cuarta Cumbre de la Libertad en Chile junto a Ítalo, otro gran libertario chileno. Y habíamos en el programa anterior... Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Diego. Daniel, ¿bien? Bastante bien, bastante emocionado con tantas noticias que nos conmueven. Después de tu visita se generaron hartas cosas, cuestionamiento, disonancia cognitiva, nos replanteamos muchas cosas. Yo creo que, pero además de eso, el mundo está en un proceso de cambio y Chile y Argentina no están fuera de ese proceso de cambio. Entonces, hemos tenido que ir haciendo un upgrade constantemente, pero mirando hacia el pasado, cómo se han comportado las curvas para poder anticiparse en el futuro. A ver, me quedé con una palabra que me gustó y me llamó la atención y creo que vale la pena que ahondes en eso. ¿Entendí mal o dijiste que yo generé, para bien, para mal, no sé, ya eso quiero que me cuentes, disonancia cognitiva que supongo que detrás de ello hay como un cierto impacto disruptivo en lo que dije en la conferencia y en los medios en Chile? Explica y quiero desde mi individualidad entenderlo. Sí. Quiero saber qué pasó. Desde la subjetividad, para no sensibilizar nada ni a nadie. Primero la disonancia cognitiva es buena, porque te hace cuestionar si lo que tú estabas haciendo estaba bien, desde el punto de vista que se puede hacer mejor. Sí. Pero también dejaste abierta como una ventana en donde planteaste que el conservadurismo, y corrígeme si estoy equivocado, que el conservadurismo, ¿sí?, era el principal aliado del comunismo si solamente como conservadurismo seguía como estaba. El conservadurismo puede ser conservadurismo de derecha, conservadurismo de izquierda. Y son funcionales entre sí, porque se retroalimentan, porque de hecho ambos se presentan como enemigos. Y ambos presentan una violencia dialéctica para tratar de retroalimentarse a expensas del enemigo, se plantean como enemigos, ¿no? Esto lo primero. Lo segundo, los dos son conservadurismo de Estado. ¿Por qué? Porque si bien uno blanco y otro negro, uso todos los colores a propósito, los dos quieren utilizar el Estado, uno te lo vende más grande y otro te lo vende más chico, pero en realidad los dos quieren utilizar el Estado para imponer lo que ellos piensan que está bien al resto de la sociedad. Y se lo imponen utilizando ¿qué? El monopolio de la ley, de la seguridad / fuerza y de la administración de la justicia del Estado, convirtiendo al Estado en un instrumento que le sirve a sus propios intereses, que terminan siendo siempre individuales. Porque no hay diferencia en el conservadurismo de Estado entre el secretario general del Partido Comunista, que vive bárbaro y tiene un amigote que le da los negocios, que también es comunista y vive como un millonario, y el empresario del sector privado de derecha que le pide prebenda al burócrata que vende que quiere un Estado chico, pero dentro de ese Estado chico, a su amigo le da protección, le da negocios, le da concesiones, le da subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son listés, no quiero decir que pase exactamente eso en Chile. Sí, pero son síntomas. Esto es conceptual lo que acabo de decir. Son síntomas propios de un cuerpo que en el tiempo empieza a tener metástasis y si no va a un régimen médico, termina mal. ¿Ya? Bueno, dicho eso, las personas que vemos
primero, las personas que vivimos de los negocios, lo primero que hacemos es procurar anticiparnos a las necesidades futuras y tenerlas cubiertas. Eso independiente de la filosofía de cada uno. Ahora, ¿dónde eso se practica con mayor retorno o con mayor fuerza? En las economías más libres. Sí. ¿No? Podemos distinguir, pero eso pasa en las economías más libres. Ahora, también puede haber un súper buen negocio en Corea del Norte, puede haber un súper buen negocio en Venezuela o en otros países semejantes, pero ese súper buen negocio está vinculado sí o sí al Estado. Sí, obvio. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que el Estado sea bueno o malo. No, es la forma, es el modelo. Chile, después de la década de los 80, llegó a ser lo que hoy día es, gracias a que de alguna forma la figura de Milton Friedman, ¿sí?, fuera tomado como arquitectura de la economía del futuro en aquel entonces. Resultados son evidentes. Perfecto. Pero también no hay que dejar pasar esto así, porque en esencia, lo que estaba detrás del señor Friedman, ¿sí?, intelectualmente había un liberal de tomo y lomo. Fue Hayek. Y Hayek fue visto en ese entonces, no solamente por nosotros, por Inglaterra, la señora Thatcher igual, lo leía él. Sí. Después de que estuvo exiliado en varios lugares, antes de llegar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo tuvieron como detrás de bambalinas. Era un austriaco. Yo te iba a decir, son dos cosas totalmente diferentes, Friedman y Hayek. Era un austriaco. Un austriaco libertario, o liberal, como le quieras decir. Sí. Pero la estructura monetaria de los Chicago Boys y Friedman hacia adelante, que toman el modelo austriaco como base y lo proyectan como condición saludable del mercado, tenía la tendencia conservadora. ¿Y por qué tiene ese tipo de cercanía o por qué tiene ese vínculo? ¿Por qué son cercanos? Porque tienen cosas como que son de valores comunes, desde la concepción misma. No les gusta el socialismo y no les gusta el comunismo. Sí. La diferencia que hay entre esas dos vertientes... Estás hablando de que ni a Hayek ni a Mises, obviamente, o sea, ni a Chicago ni a la escuela austríaca, no les gustan ninguna de esas dos cosas, ni el comunismo ni el socialismo. Correcto. Eso es lo que está diciendo. O sea, ahí tenían cosas comunes. Pero en el desarrollo, uno creía en la libertad individual, ¿sí? Y además de eso, en el orden espontáneo de las cosas. Sí. Y otro creía en un Estado fuerte, relativamente fuerte, que a lo menos mantuviera ciertas condicionantes sociales tradicionales. Eso lo distinguía. Sí. Bien. Cuando tú lo llevas eso en proyección del tiempo... ¿Quién es quién? Decilo vos. Friedman, conservador, y Hayek, libertario. Obviamente, exactamente. Perfecto. ¿Y cuál de las dos termina primando? Friedman. Chile, al menos voy a hablar del caso de Chile. Friedman. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo? Que esto pasa generalmente siempre. Cuando tú tienes un modelo que funciona, y además que funciona en el tiempo, pero no lo actualizas. Por ejemplo, tú tienes un auto alemán, sí, o es un buen auto, sí, no vamos a discutir eso. Pero ¿qué pasa si no le hacen mantenciones? Se rompe. Listo. Cuando tú no actualizas lo que sea... Funciona primero mal y después se rompe. Me corrijo. Bueno, es importante. Dura más. Si lo quieres ver desde otro ángulo, sí, es más duradero. Y te está avisando. Y te está avisando. Pero si no le hacen mantenciones, termina muerto. Exacto. Bueno, cuando tú tienes un modelo que funciona, pero no lo vas actualizando, llegamos al mismo efecto de lo que estamos hablando. Cuando Chile toma el modelo de Chicago, se abre al mundo, comercia con el mundo, crece económicamente, y tuvieron las tres componentes, que fue trabajo duro, sacábamos, verás cómo trabajaban nuestros padres.
ahorramos, vivían por debajo de los ingresos, Sí. porque queríamos tener casa propia. Y tercero, teníamos visión de dónde colocar esos ahorros o dónde se reinvertían. Por ejemplo, las mismas AFP, para la gente que no tenía cultura de inversión, tenía un concepto de valor cuota en donde tú sabías que con la rentabilidad podías tener un ingreso mañana futuro y la gente en vez de ahorrar en una cuenta de ahorro, ahorraba en la cuenta 2 de la AFP. Te estoy hablando del año 90 hasta el 2000, más o menos. Que eso igual era capitalismo. Sí. Eso igual era capitalismo. Bueno, cuando eso que funcionó bien y cubrió las necesidades primarias y empieza a destruir el concepto de escasez y empieza a llegar la abundancia, nos empezamos a colocar mágico. Y ese es el pecado de todas las sociedades cuando creen a perpetuidad que nada va a cambiar. Y empieza lentamente una pequeña fisura a drenar agua. El BID creo que le llama filtraciones. Entonces, cuando nosotros no entendemos que hay que estar constantemente o activamente ocupado, la responsabilidad activa de la economía es todo. Porque la economía, tú estás durmiendo y se está moviendo. Exactamente. Entonces, eso fue lo que provocó, según mi visión, la falta de actualización. Yo voy a usar un término que estoy usando harto, a lo menos en mi empresa y con mi entorno. Ya llegamos a la época donde el ser humano ya tiene conocimiento. Llegamos a la época donde el ser humano tiene información. Ya no tienes que comprar un diario, ni tienes que comprar un libro, y la tecnología cada vez va en avance. O sea, mañana va a haber sobreinformación. Lo hablamos incluso. Que son dos cosas diferentes, conocimiento e información. No, información. No, el conocimiento es otra cosa. El conocimiento, primero, es un continuo. No puede tener un break. Es un continuo. ¿Sí? Se acumula. Acumulable. Bueno, dicho eso, cuando tú tienes conocimiento sin contexto, provoca este efecto. Porque el conocimiento sin base empírica es cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestras nuevas generaciones no supieron lo que era vivir el proceso de abrir la tierra, buscar la mejor semilla, sembrarla, regar, cuidar los excesos de sol y los excesos de lluvia para que germine un resultado. No vivieron ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A hoy, en este minuto, ahora, la economía chilena y el barrio en sí, lamentablemente, están usufructuando lo poco que quedó en la canasta. Pero nadie está preocupado de que hay que sembrar para llenar la canasta de nuevo. Entonces, si esto sigue así, nos vamos a parecer mañana probablemente a una Europa. Y hay que tener mucho cuidado, porque Europa está quebrado. Y Europa, lamentablemente, y qué bueno que quede grabado esto, el continente porque la vetusto, condena de Europa mañana, la condena va a ser desaparecer. Por muchas razones, pero particularmente una. Cuando le entregas a un banco central los dominios de las decisiones de los ciudadanos y crees que le traspasaste la responsabilidad de hacer las cosas bien, y somos seres humanos, y lamentablemente somos seres únicos e irrepetibles, o sea, no podemos pretender que un tercero piense por ti y lo haga bien. Sacarle lamentablemente, está muy bien que sea así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando digo lamentablemente me refiero al efecto, a la persona, lo que llega a tener. El mercado común europeo, la zona euro, está condenada es el engendro máximo de la historia a volver a naturaleza. ¿Qué significa volver a naturaleza? El mundo, y el mundo va hacia allá, el mundo del futuro, el mundo que viene, sobre todo con el avance tecnológico, viene a la desglobalización.
nos vamos a tener que desglobalizar, vamos a tener que ser más pequeños, porque el ser más pequeño nos va a obligar a interactuar con el del frente, con el de atrás, vamos a volver a relacionarnos. Y eso significa volver a los conceptos nativos de algo, pero en un contexto actualizado. Cuando uno habla, y lo que conversamos, oye, yo escucho a ustedes, me gustaría que Argentina volviera a ser como la Argentina de Alberdi. Claro, pero con el contexto de Alberdi llevado a la actualidad. Es como, por ejemplo, hay muchas personas, que me incluyo, que son gente de fe, Sí. y tú lees la Biblia, y de acuerdo a un pasaje bíblico, que está escrito hace más de 2000 años, tú le encuentras sentido porque la hermenéutica, o sea, la particularidad de interpretar el texto y llevarlo al contexto actual, ¿sí? Obviamente que te sirve. Pero si tú crees que solamente por leer un texto va a cambiar todo, no. Cuando uno entiende cuál es el espíritu de nuestras antiguas generaciones que llegaron a tomar, por ejemplo, el caso argentino, Juan Bautista Alberdi, ¿por qué fue tan importante? Porque el espíritu de que lo llevó a poder tener una administración relativamente saludable y generó bienestar y riqueza a la población, ¿ya? Fue trabajo duro, vivir por debajo de su ingreso y saber cómo reinvertir. No hay una magia en eso. No. A lo mejor me lo puedes plantear de otra manera, pero en términos sintéticos es eso. Bueno. Aquí lo que no se hace, mira, en Latinoamérica hay una corriente que lo que quiere es no trabajar, sí, o lo menos posible. Ahorrar, ni hablar. No, la tarjeta de crédito, reventarla. Sí. ¿Sí? Y invertir, ¿cómo voy a invertir? Esos son los latinoamericanos que están sobre el Atlántico, son los que están más cerca de Europa. Sí. En los Andes, sobre el Pacífico, es menos eso. No, porque nosotros por el lado Pacífico tenemos una línea que es más conservadora. Los países más conservadores de América, sacando Estados Unidos, lo conversamos ayer, está México, hiperconservador, Colombia, Perú y Chile. Pero particularmente la línea de conservadurismo, ¿sí?, en términos valóricos, promedio, hacen que la economía... Vos hablas de valores del individuo como conservador. Estamos hablando de cultura. Exacto. ¿Sí? De la cultura. ¿Sí? No de un partido conservador. No, la persona, el individuo. O sea, no tiene nada que ver con el Estado, nada. No, nada que ver con el Perfecto. Estado. Tiene ciertos patrones que están de la mano de lo que acabamos de hablar. Trabaja duro, ahorra porque tiene responsabilidad. Cuando una persona tiene conocimiento y tiene responsabilidad activa, además de trabajar harto, ahorra para momentos complejos. Porque el ahorro es consumo futuro. Y es consumo futuro. ¿Sí? Y mientras tanto se anticipa el consumo, sabe dónde colocarlo o sabe dónde guardarlo. Cuando digo guardar o colocar, me refiero a entretenerlo en el bolsillo. Voy y le pongo un depósito a plazo, o hay algunas herramientas que permiten al menos no deflacionarte. Eso en el Atlántico es impensado. Yo vengo acá, no sé cuánto ahorran en pesos, creo que nadie. Tú vas, por ejemplo, Uruguay, no tengo idea cuál moneda es, pero allá todo funciona en dólares. Si tú vas a Brasil, Brasil, yo creo que ellos han tenido una autonomía y han manejado algo relativamente mejor eso, pero los grandes negocios igual son dólares. Y bueno, de ahí para arriba ni hablar. ¿Qué te quiero decir con esto? Mi impresión, sí, que la economía del futuro, el ser humano del futuro, va a ser libertario por naturaleza. Coincido. Que probablemente va a tener principios conservadores, porque yo me siento un híbrido. Yo soy libertario, en todo orden de cosas, pero yo, antes de ser libertario, nací como conservador. Sí. Tengo fe, tengo principios, tengo valores, y que coinciden. Y en lo que no coincide, yo soy libertario. Entonces, yo creo que el libertarismo no es, en mi visión,
Yo creo que el libertarismo no es anticonservadurismo. El libertarismo es libertarismo. Pero claro. Es libertarismo. Vos No, estás, no es discutible. Cuando vos, pero hago bien la diferenciación. Vos estás hablando de un conservadurismo individual totalmente inconexo al poder político y al Estado. Independiente. Listo. Exacto. Por ejemplo, vos dijiste, tu valor de familia, tu valor de ahorro, tu valor vos no se lo querés imponer a ningún otro, y mucho menos utilizar al Estado para imponerse en un tercero. Amén que yo sé que vos como empresario exitoso en Chile no tenés nada que ver con el Estado. Nada. Entonces, hay que distinguir. El chileno es conservador por naturaleza, en términos valóricos, pero a lo mejor no lo sabe, pero es muy libertario. Pero no porque sea anti-Estado, porque sabe que trabajar en forma independiente, mira, por ejemplo, el Estado en Chile quita piernas. Uy, porque te piden una cosa, te piden... mientras que los negocios que son privados son súper ágiles, no se le ocurriría Sí, no en todos lados cumplir. pasa. Es muy común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como somos desconocedores, ese es el tema. Somos desconocedores de otras cosas. Per se entendemos que lo que entendemos está bien y no que el otro esté mal, sino que no nos interesa o simplemente no nos hemos detenido a descubrir las ventajas y las bendiciones que hay tener la otra mirada. ¿Y cuánto de eso yo puedo hacer ventajas comparativas, lo mejor mío versus lo mejor tuyo, y ventajas competitivas? Que los dos juntos somos más que tres, o sea, somos más que dos, somos tres. Entonces, yo creo que en esa etapa está el chileno. El chileno hoy día está mirando tanto para adentro como para afuera. Antiguamente miraba solo para adentro. Y yo creo que es importante demostrar mira para adentro. el valor de lo que está afuera también. Ok. Antes me dijiste que miraba solamente para adentro o era para afuera, pero en lo económico, hace 40 años que es una economía abierta como ninguna otra en el escenario sudamericano, para decirlo de alguna manera. O sea, comercialmente sí miraba afuera. Vos estás hablando en términos de culturales, de aprendizaje, eso que cambió. Deja de mirar adentro y empieza a mirar afuera. En estos términos te pregunto. A ver, cuando digo miraba para adentro y no miraba para afuera, porque tenemos un ojo adentro y otro afuera, me refiero a lo siguiente. Todas las empresas chilenas no se construían afuera y después llegaban a Chile. Todas las empresas chilenas, los grupos, por ejemplo, el grupo Cencosud, Sí. el señor Polman, que está en toda Latinoamérica, también los grupos Solari, Falabella, también lo mismo. Bueno, ellos no nacen en Colombia, no nacen en otros países, nacen en Chile. Por efecto natural de crecimiento fueron poblando otras regiones. Pero la casa matriz sigue siendo Chile. Okay. ¿Sí? Eso es mirar para adentro. Siempre. Que por efecto natural tuvieron que crecer. Pero siempre invertían en Chile. Hoy día están viendo que invertir constantemente en Chile ya no está siendo una oportunidad como antes. Y tienen que estar provocando el efecto comparativo. Acuérdate que los negocios tienen 3 grandes campos. Uno es la sopa. Sí. ¿Sí? Sí. No te lo voy a explicar a ti. Que es todo el valor desarrollado en una transacción. Sí. ¿Sí? Está el BATNA y está el precio referencial. Hoy día estamos mirando el precio referencial. ¿Cuánto vale mi acción acá versus en otro lado? ¿Por qué? Porque también le tengo que poner la componente de seguridad. Antiguamente, aquí pasaban 10 años, no me cambiaban las reglas. Hoy día me la quieren cambiar, estoy medio asustado. Bueno, eso, hasta hace, no sé, 15 años, no era cuestionable. Y tú tenías con pequeños ribetes, pero tenía una estabilidad en Chile y había una masa importante de inversión en Chile, foránea. Entonces, habían incentivos para desarrollar valor presente y futuro
del privado en Chile. Hoy día no es que no los hayan, ¿sí? Existen esos incentivos, pero no están tan ciertos. Entonces, algunos están mirando en Chile, viendo lo que pasa en Chile, pero también están evaluando el costo-oportunidad. ¿Por qué? Porque tal vez no técnicamente, pero siempre se hace ese pequeño cálculo, que es la utilidad. Y la utilidad no es el costo-oportunidad. No, la utilidad es toda renta o todo ingreso que está por sobre mi costo-oportunidad. Eso es la utilidad. Y eso es lo que me lo puedo llevar porque me lo gané. Sí. ¿Sí? Ya, eso se está desarrollando muy potentemente hoy día. O sea, el empresario chileno, como podría ser un par tuyo, deja de ver al mercado doméstico chileno como su principal bastión y en el cual durante 20 o 30 años reinvertía una gran proporción siempre adentro para utilizarlo como tal vez trampolín para ir afuera. Ahora directamente dice, bueno, mira que Chile ya no está para reinvertir lo que reinvertía antes, ¿a dónde reinvierto? Y busco en otros lugares, Portafolio. otros mercados y reinvierte afuera. Correcto. Bueno, muy interesante eso. Eso es parte de la dinámica disparada, porque yo siempre digo, y esto seguramente lo vamos a profundizar un poco más adelante, vos tenés un determinado sistema de organización institucional. Sistema de organización político, económico, social, con ciertas instituciones. Esas instituciones generan un esquema de incentivos, una manera de hacer las cosas. Y esa manera de hacer las cosas dispara una dinámica hacia adelante. ¿Qué quiero decir? Vos mencionaste al principio, y lo vamos a dejar para una tercera conversación, planteado, porque es muy importante. En Argentina, la gente dice, volvamos a la Argentina de Alberdi, como vos dijiste, algunos políticos. En Chile, corregime si me equivoco, habrá otros que dicen, tenemos que volver al principio del siglo XXI o a finales de los 90, cuando las cosas se hacían de una determinada forma. En términos dinámicos, la posición a ambos lados de las cordilleras está ignorando algo. Que lo que se hizo en Argentina, cuando algunos políticos argentinos hablan de Argentina potencia, que es 1880, 1910, para decir de alguna manera, ¿Ya? La Argentina potencia liberal, es verdad. No sé si era tan potencia, porque Hipólito Yrigoyen no cayó de un plato volador. El golpe de Uriburu del 30 con el capitán Perón sentado al lado no cayó de un segundo plato volador. Y el peronismo de ir a buscar al ex secretario de Trabajo, que se convierte en presidente en el 46, tampoco cae de un plato volador. O sea, son resultados de la organización político, económica, social, del andamiaje institucional, de los incentivos generados y de la dinámica provocada por aquella Argentina de Alberdi. La Chile de hoy en día, la Chile de Plaza Italia del 19, la Chile de hoy en día del avasallamiento de la propiedad privada y la violencia ofensiva del exceso de seguridad, es un resultado o una consecuencia de puesta en dinámica de lo que se hizo a finales de los 90 y a principios del siglo XXI. O sea, no está inconexo. Nadie lo puede discutir. Entonces, ¿qué quiero decir? Si el sistema funciona de esa manera y la dinámica te lleva, está claro que no podés volver a lo anterior, porque lo anterior es lo que te trajo hasta acá. ¿Entendés? Y
hipotetizamos de manera mágica que se pudiera volver, que no se puede porque el ser humano aprende y acumula capas de información, te traería de vuelta al mismo lugar si volvés exactamente igual. Pues esto es matemática. Entonces, pero no se puede porque es ignorar que el hombre en el medio aprendió para bien y para mal. Esa es mi primera preocupación, que la dejo planteada y vamos a arrancar en la tercera charla con este tema. Y el segundo es que a ambos lados de la cordillera tenés algunos políticos que te dicen volvamos a la Argentina de Alberdi, para simplificarlo. Y algunos políticos chilenos que dirán volvamos a hacer lo que hicimos al final de los 90 y a principios del siglo XXI. O sea, Argentina y Chile está planteando, estos dos en estos momentos, hacer algo que va en contramarea de lo que está de moda en hacer en la política de Occidente hoy en día. Ignorando, mirá qué interesante, que tanto Alberdi o los liberales iluministas del siglo XIX, argentinos, así como los chilenos de los 90 o los economistas chilenos de final de los 80, hicieron ambos lo que estaba de moda en aquel momento, porque el iluminismo de finales del siglo XIX Argentina era lo que estaba de moda. Y el consenso de Washington y Chicago era lo que estaba de moda en los 80. O sea, ¿se entiende? Están planteando cosas que son inconsistentes en términos dinámicos y también con sus orígenes. Bueno, esto lo dejo planteado y vamos a ver la tercera charla. Buena incógnita. Bueno, señor director, saludo a toda la audiencia, muchas gracias por estar del otro lado. Y estaría bueno que antes de nuestra tercera charla en el próximo programa peguen esto último que acabo de decir al comienzo, así el televidente se ubica. Muchas gracias por estar ahí, buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Diego. Buenas noches, bienvenidos al tercer programa de la temporada número 6 de Economía al Cuadrado, acá en Canal 22. Señor director, ¿pondría el recorte de lo último que dije en el programa anterior cuando hablaba que ni Chile ni Argentina podían volver al pasado? Argentina no podía volver a la Argentina de Alberdi, Chile no podía volver al Chile de final de los 90, principios del siglo XXI, o mediados de los 90, y que después de todo, tanto Alberdi como Chile en aquel momento había hecho lo que estaba de moda. Tenés algunos políticos que te dicen, volvamos a la Argentina de Alberdi, para simplificarlo. Y algunos políticos chilenos que dirán, volvamos a hacer lo que hicimos al final de los 90 y a principios del siglo XXI. O sea, Argentina y Chile está planteando, estos dos en estos momentos, hacer algo que va en contramarea de lo que está de moda en hacer en la política de Occidente hoy en día. Ignorando, mirá qué interesante, que tanto Alberdi o los liberales iluministas del siglo XIX, argentinos, así como los chilenos de los 90 o los economistas chilenos de final de los 80, hicieron ambos lo que estaba de moda en aquel momento, porque el iluminismo de finales del siglo XIX Argentina era lo que estaba de moda. Y
el consenso de Washington y Chicago era lo que estaba de moda en los 80. O sea, ¿se entiende? Están planteando cosas que son inconsistentes en términos dinámicos y también con sus orígenes. Señores, acá vieron lo último que dije el programa pasado y estoy acá con mi amigo Daniel Jiménez, nuevamente, empresario libertario chileno, cuyo rol fue importantísimo en la cuarta cumbre de la libertad que cerré presencialmente en Chile. Sin él y sin su equipo no hubiese sido lo que realmente fue, y se los agradezco enormemente tanto a vos, Daniel, como a Ítalo. Hicieron un trabajo increíble ambos. Walter también. Y Walter, es verdad. Sí, Perdón, sí. Walter, te pido disculpas que me olvidé, discúlpame. También quiero saludar a los dos economistas que expusieron antes que yo. Andrés y Víctor. Andrés y Víctor. Y quiero decirles que todos los comentarios que les hice, son más jóvenes que yo, se los hice con la mejor de mis intenciones, tal vez de un economista Seniors. más Sí, viejo, sí. con camino más recorrido, dándoles sugerencias de que no dilapiden sus energías para quien no las valga, ni las va a valorar. ¿Qué pensás de esto que dejamos planteados y que dije sobre Chile y Argentina al final del programa anterior? Mira, yo creo que es una muy gran pregunta y eso también amerita una importante respuesta. Pero como vamos a hablar de que no nos podemos trasladar al pasado y es impensado que el pasado venga al presente, hay un tema interpretativo fundamental con respecto a ese tema. Y quiero citar a Jeremías, ¿ya?, que en uno de sus pasajes dice claramente, habla, y lo voy a decir textual: paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas y buscar cuál es el buen camino, a andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú lees casi 3.000 años posteriores este texto y tratar de encontrar la senda antigua, que probablemente ya ni exista, o estén construidas en ese sector poblaciones, o simplemente el desierto consumió ese camino y no hay ni ruta. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuál es la expresión, cuál es el espíritu de ese concepto? Es precisamente, y yo creo que hay muchos retóricos que hablan desde un pasado glorioso a llevarlo a un presente o potencialmente un futuro de plenitud. Es que hay que tener el contexto histórico en donde las expresiones se desarrollan. El caso de Alberdi, el caso de nuestros grandes decisores que desarrollaron momentos de plenitud en nuestra economía, y cuando hablamos de economía hablamos de personas. ¿Eso qué quiere decir? No solamente números, no es algo crematístico, no es algo metálico, sino que es las personas. Es porque en el fondo lo que hay que tratar de interpretar cuáles fueron las decisiones que tomaron ellos en su minuto para llegar a un momento de plenitud. Eso, si no se actualiza al hoy, al contexto de hoy, es impensado, es impracticable. Entiendo. Totalmente impracticable. Cuando uno genera una expresión de, oye, nos gustaría estar en el Chile del 2021 siendo chileno, o sea, 22 años posterior a eso, lo que quiere decir... Del 2001. O el 2001, perdón. Lo que quiere decir es, me gustaría tener la condicionante de ingreso versus beneficio, proyección versus incertidumbre que hoy día, pero lo que no vemos
es que bajo eso hubo 30 años de trabajo duro, sacrificio, un montón de circunstancias que a nuestros padres y las generaciones anteriores le costó llegar. O sea, por ejemplo, cualquiera le gustaría vivir en Suiza. Vamos, ¿qué ejemplo más mágico que ese? No hay pobreza. Sí. Perfecto. Pero ¿se imaginan ustedes el Suiza del 1915? ¿Cómo lo pasó? Casi desaparece. Sí, obvio. ¿Sí? Sí, sí. Suiza no sé cuántos habitantes tendrá, yo creo que no tiene 9 millones. No sé. Entonces, son economías casi boutique. Y si tú miras el caso suizo y lo despliega y lo abre, tiene 26 cantones. Sí. 26 cantones. O sea, no estamos hablando de un homólogo. Estamos hablando de que cada cantón, o cada provincia, o cada alcaldía, no sé cómo le llamarán acá, ¿sí?, tiene su propia condición de cómo se administra su sector. Y usan algo que se llama democracia directa real. Sí. Votan cada 3 meses, todo. Sí. Entonces, cuando llegáis a ese punto, te das cuenta que el Estado solamente sirve como un ente de conexión, un puente. Pero las decisiones son individuales, en función del bien común. Bueno, si tú vas y miras y dices, cuando Suiza estaba en el tiempo del imperialismo, a nadie le hubiese gustado vivir en Suiza en ese minuto, sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día quieren irse todos a vivir allá. Lo que no entienden es que para que hoy día quieran irse, el resto del mundo quiera ir y ser un habitante de Suiza, es porque bajo la línea de flotación, el iceberg, ¿sí?, los intereses que están bajo la línea de flotación son años de trabajo duro, años de esfuerzo, años. Los suizos hoy día hacen 5 cosas y son los número 1 del mundo. Sí. Y se abrieron al mundo y dijeron, lo que no sabemos hacer o no tenemos certeza de que vamos a tener una buena gestión o lo vamos a hacer bien, se lo dejamos a otro que lo haga mejor. Obviamente. Pero en esto somos buenos. Sí. Entonces, si no entendemos, y Suiza no tiene mar, o sea, está todo en contra. Entonces, existe la posibilidad de desarrollar un modelo de una economía pensando en el futuro, pero viendo la curva del pasado, sí, pero siempre y cuando eso se entienda como leer cuál fue el contexto histórico y qué llevó a tener momentos de bonanza para eso proyectarlo en el futuro. Si no es así, es impensado, eso no funciona. Exacto. Y te agrego, primero, al pasado no se puede volver a hacer exactamente lo mismo que el pasado, porque los actores somos otros. Y en el periodo intermedio, desde un punto al otro, hubo aprendizaje. Se acumuló, además, conocimiento. Además, fluyó información que fuimos incorporando. O sea, somos otros. Y ese ser otro, y es positivo, lo que te tiene que servir es para entender qué sucedió con aquello que a vos del pasado te parece que es muy bueno, pero de que evidentemente no era tan bueno porque te trajo hasta este presente que hoy en día no te gusta. ¿Ok? Nunca podés perder de vista. El argentino, yo me río mucho, lo repito el ejemplo, el argentino gorila que habla pestes del peronismo, no se da cuenta y no toma nota de aquella Argentina que la describe como potencia. ¿Qué pasó? Que una potencia de golpe se enamoró de una vez y para siempre, según su propia subjetividad, del mal mayor, que es el peronismo para él. ¿No? Estoy hablando desde sus valoraciones. O sea, la Argentina magnífica dio a luz para él al peor mal de todo, que es el peronismo. No cayó de un plato volador. Entonces, eso quiere decir que esa Argentina
que tanto le gusta, que era potencia y tan magnífica que quiere vender en el presente que fue, algunos ingredientes putrefactos, hay una frase de una canción de Los Redondos, que a mí que viene al caso, que es, la tengo acá, la busqué en un segundo, fue el único momento que agarré el teléfono mientras hablabas. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. No hay nostalgia peor añorar lo que nunca jamás sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en contexto. Ni la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, ni el Chile de principios de los 90 y principios del siglo XXI era tan magnífico como algunos a ambos lados de la cordillera nos quieren vender. Tenían también sus gravísimos problemas, porque de hecho, y hago el hilo temporal, nos llevaron al peronismo y te llevaron a tener al presidente que tenés hoy en día. Entonces, es insoslayable. Y a su vez, los cambios, y acá te dejo hablar a vos, siempre se hacen hacia modelos nuevos, que pueden tener algún ingrediente del pasado, pero son modelos nuevos, que se van construyendo y Diego, ¿cuál es? Mira, no te voy a armar un Excel con el modelo nuevo porque no soy un ingeniero social. Si empezamos con ingeniería social desde el momento T sub 0, estamos condenados al fracaso. ¿Entendés? Estamos de acuerdo. Este punto es importante. Estamos de acuerdo. Pregunta. ¿Cómo lo ves esto que acabo de explicar? En Argentina, la mayoría no lo entiende. Del otro lado de Chile, de la cordillera, ¿pasa lo mismo? Te pregunto. Sí, pasa lo mismo. Analízamelo. Lo que pasa es que el ser humano, per se, nace para morir. O sea, para que no, hagámoslo bien del principio. A ver. En un sistema, y el ser humano no es la excepción, existen dos grandes fuerzas que luchan entre sí. Una es la entropía, y la otra la que lo combate, que algunos, en mis tiempos de estudio, se le llamaba negentropía o le llaman entropía negativa. Sí. La entropía negativa es la que hoy día más se usa. Una es la propensión o la tendencia al caos, al desorden y a la muerte, la entropía. En términos prácticos, la vejez. Sí. ¿Ya? Y por ahí el descuidado, el agotamiento sistemático, te viene una diabetes o un resfriado y la puedes pasar mal. Y la otra es lo que lo combate, ¿sí? Con deporte, alimentación sana. Bueno, dicho eso, sí, se entiende. Cuando lo llevamos a un sistema mayor, a un sistema político, un sistema económico, si esas fuerzas no funcionan en equilibrio, obsolece por efecto natural. Y ahí tú ves las curvas. Para nosotros es más fácil ver porque vemos las curvas. Sí. ¿Cuál es la curva de vida de algo? Sí. Perfecto. Pero si nos vamos como humanos en sí, el humano nace para morir. Y la búsqueda del ser humano constantemente es la no muerte o la extensión de la felicidad, y por naturaleza nos comparamos con otros y empezamos a cualificar. Te interrumpo un segundo. Eso exactamente pasa con los sistemas de organización políticos. El constitucionalismo, más el Estado-Nación, más la democracia representativa, como cualquier sistema de organización política, tiene un nacimiento, tiene su prosperidad, tiene su estancamiento y tiene su estado de putrefacción que va a terminar en la muerte, como vos lo decís. El problema es que, y pasó a lo largo de toda la humanidad, y esto es un buen dato, el ser humano piensa que vive en el único sistema de organización posible y que es eterno. Y no es así. Perfecto. Eso, perfecto. Bueno, dicho eso, y como todos le tememos a la muerte, unos más, otros menos, no sé, y como empecé con un dato histórico bíblico, Sí. prosigo con eso. El grano de trigo tiene que morir para generar una espiga.
Sí. No hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte de un sistema es la antesala, lo que hablábamos antes, los procesos de putrefacción que le llamas tú, o de agonía, ¿sí? Son los símbolos estocásticos que anuncian el nacimiento de un nuevo modelo. Exacto. Y ese nacimiento del nuevo modelo toma probablemente por un tema histórico de índice las cosas positivas que potencialmente pudo haber hecho el sistema antiguo y le agrega cosas Totalmente nueva. distintas, porque lo único que no quiere es nacer muerto. Exacto. Bueno, cuando vamos viendo la figura desde esa perspectiva y hablamos del libertarismo, el conocimiento cada vez va increciendo, va acumulándose. Las personas del hoy versus hace 10 años tienen más conocimiento. También tienen más información, pero también hay más conocimiento. Hay más acceso. Sí. Lo que nos estamos enfrentando mañana es al nuevo ser humano, en donde va a tener una hiperinformación, va a tener una composición de alternativas que ni siquiera yo creo que va a poder razonar con respecto a las alternativas, pero va a ser más libertario. El mundo gira hacia el libertarismo, sí, porque el libertarismo, al final del día, tiene que ver con la potestad de elegir. Y cuando no tenías alternativa, sentías que estabas bien. Por eso era cualitativo, me gustaría estar en los tiempos de Alberdi, o los tiempos, en mi caso, de donde se tomaron las mejores decisiones a finales de los 80, que se materializaron entre los 90 y los 2000. Sí, pero es un decir cualitativamente porque no conozco nada mejor. No quiere decir que no exista. Por eso el desconocimiento que tenemos de las condicionantes futuras nos hace tener ceguera técnica. Sí. Lo voy a llevar a otro plano, volviendo al hito histórico, para que te des cuenta que estos son ciclos de vida. El ser humano pasa por ciclos, por curvas. Y no puede ir contra el tiempo histórico que le tocó vivir, no por más que quiera. Y no puede ir contra la curva. Y no puede, a eso, el tiempo histórico es la curva. Correcto. O sea, y la curva tiene que hacer su trabajo. Y para eso necesita tiempo. ¿Qué quiero decir? Cada vez se vivía peor a lo largo de Luis XIV, pero hacía falta vivir todavía un poco peor, con un Luis XV y un Luis XVI, tremendo, para cambiar hacia adelante un nuevo sistema. Tal vez había alguno que decía, no, tenemos que volver al rey más pobre, porque se vivía mejor con el rey más pobre anterior. Imposible, porque Luis XIV estaba implícito en el rey pobre. La corte grande estaba implícita en la corte pequeña del rey pobre. ¿Se entiende? Pero hay un tema ahí que me gustaría desarrollar, pero para cerrar el tema del comportamiento humano. Sí. ¿Sí? Si nos vamos a la era intertestamentaria, sí, entendiendo que el año 1 es con el nacimiento de Cristo, sí, con los tiempos que nos manejamos todos nosotros, pero hasta antes de eso hubo más o menos 400 años de silencio. Sí. Particularmente cuando nosotros empezamos al año 1 a interpretar las cosas que estaban pasando, había un estocástico que es fundamental en la historia, en nuestra historia o lo que nosotros somos hoy día. Se llamaba Juan el Bautista. Sí. ¿Ya? Bueno, él empezó a dar señales que después de él venía alguien que era más importante que él. Sí. Y que lo estaba esperando. Perfecto. Año 1. Pero alrededor de 170 años antes, a 200 años antes, empieza el pueblo hebreo a tener demasiada imagenología y nacen unas tendencias, unas corrientes de pensamiento, nacen los partidos políticos. Y visualmente hay 4 muy marcados. Que están los fariseos, sí, ¿sí? Que eran lo de la casa de Israel del sur, o la casa de Judá. Estaban los saduceos, que eran de lo que venían provenientes, que eran de hecho los más potestados, los con más fuerza, los que más jerarquía económica tenían, que ellos venían de la casa de Israel del norte o la casa de Efraín, y que estaban muy vinculados con la cultura griega. Sí. ¿Sí? De hecho, ellos capturan mucha de esa cultura y la adoptan. Además de eso, estaban los celotes, que hoy día pueden llamarse ultrones, no sé cómo llamarían, estos
extrema izquierda, Sí, que le pegaban a lo que se movía. Barrabás era uno de ellos. sí, Y estaban los esenios, sí. ¿ya? Que eran grupos minoritarios, que ellos vivían alejados del mundo, del banal mundo, conectados solo con Dios y con las escrituras. Paso chivo. Esto se puede leer en Antonio Escotado, en Enemigo del Comercio, está muy Está desarrollado. desarrollado. Sí, Cuando llega Cristo, sí. y conocemos nosotros la figura de Cristo, Cristo, desde un ángulo muy personal, y creo que varios comparten eso, Cristo es el ejemplo libertario. Porque Él vino con un mensaje en donde incluía a todos, no dejaba a nadie fuera. Sí, Y Él no se relacionó con los partidos políticos, ni tampoco con las personas que tenían dominio político del pueblo. Siempre se desmarcó, se desapegó, siempre los criticó, los trató de hipócritas. Bueno, si tú lo miras bien fríamente, incluso, y esto es para la iglesia, la ofrenda no es un diezmo, la ofrenda es voluntaria. Por eso, es propiedad privada la porque es ofrenda. propiedad privada. Por eso, cuando Judas le pregunta a Jesucristo en un momento de la historia que habían ofrendas impactantes a la vista humana, y Judas le pregunta, ¿cuál de todos estos fue el que más ofrendó? Y él declara y dice, La viuda. la viuda, porque dio 2 blancas. 2 blancas hoy día, la verdad, pueden ser un billete de 5 pesos. Ustedes, no sé, no se compra nada con eso. Pero ¿por qué fue la que más ofrendó? Porque el resto ofrendó lo que le sobraba, pero ella lo dio todo. Cuando tú ves y proyectas eso, te cuadra perfectamente que todos valemos un mismo denario. Eso es libertarismo en su máxima expresión. Cuando tú después ves las mutaciones de la Iglesia Católica y además que imponen la fe a los pueblos y a las naciones, No, es totalmente opuesto al libre albedrío. se alía con el Imperio Romano, Las- pasa a ser la religión oficial, y Oficial. ahí el denario es cuando ya venía de 2 siglos de hacerse Bueno, pelota, se hace mucho más pelota. indulgencia y todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Por naturaleza la fe se propone, no se impone. Todo acto impositivo no termina bien. Entonces, es relevante cuando nosotros vamos y vemos la curva y queremos ver hacia atrás momentos felices, momentos de bienestar, de abundancia y desarrollo, ¿sí? Pero estamos viendo una foto. No estamos viendo lo que antes era peor y el sacrificio que tuvo que generarse para llegar a esa instancia, pero además no estamos viendo que eso es impracticable en el hoy si no se tiene el contexto de cómo poder traer eso interpretativamente a un bien mayor. Entonces, Dijiste, tiene ese componente. dijiste algo que es trascendental y me provocaste, recién me generaste que pensar algo que no había pensado antes. Y eso es descubrimiento, es acción humana, conocimiento nuevo. De un lado de la cordillera y del otro, si unos quieren volver a la Argentina de Alberdi y otros quieren volver al Chile de principios de los 90, tu reflexión ha sido magnífica, Daniel. Volver para atrás, lo que te proponen, siempre, mirá, gente ligada al poder político, lo que te proponen volver atrás, para volver atrás, solamente lo pueden hacer vía la imposición. Te tienen que imponer volver atrás. Atrás no se vuelve espontáneamente, atrás se vuelve solamente por la fuerza. Correcto. Ahora bien, si vos vas hacia un sistema nuevo, al sistema nuevo se va o se puede ir, y debe ser así para que sea exitoso, porque si no está condenado a morir antes que nacer, y volvemos a lo que dijiste antes vos también,
a un sistema nuevo se va vía la propuesta, no vía la imposición. Entonces acá, lo que vos acabas de decir es magnífico, porque brinda la luz en el fondo de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que está bien y de lo que está mal. Volver atrás al tener que ser vía imposición es injusto y está mal y no va a llegar a buenos resultados. En cambio, ir hacia algo diferente es vía la propuesta. Entonces tiene chances, no certeza. Sí, tiene opción. De ser bueno y justo. Y ese chance Porque se propone. tiene que ser sí o sí en base a una evangelización. Cuando hablamos de la evangelización, cuando se interpreta la evangelización, es comentar la buena nueva. Y eso es importante. Cuando los sistemas mutan, cuando los sistemas evolucionan, cuando los sistemas generan cambios en la conducta humana, cuando son positivos, cuando se genera el proceso de educación. Porque todos están preocupados del I+D, pero nadie se preocupa del I+E. El I+E es clave, pero la E es más clave todavía, porque el I es innovación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Pero yo puedo encontrar la cura del cáncer, pero si no la comunico bien, no la educo, no le explico cómo hacer, cuáles son los pasos a seguir, no vale nada. Entonces, y me tomo tus palabras, yo creo que eso tú también querías proyectar. No sacamos nada con descubrir la capacidad de ser felices más tiempo que antes, si eso no lo metemos al continuo de información, al continuo. Entonces, nos desactualizamos. Es muy relevante que el conocimiento, ese continuo de información, se transforme en conocimiento para poder educar. Si no aprendemos de los errores pasados y vemos solamente lo mágicamente que nos les tocó vivir a nuestros antepasados en una foto y no aprendemos de los costos de eso, ni por muy bien que lo hagamos mañana, estamos condenados a vivir un éxtasis muy pequeño. Exacto. Y te cierro. Se aprende solamente voluntariamente. Cuando se lo elige aprender espontáneamente. Por el contrario, la enseñanza se impone y es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento. Cuando es impositivo, es adoctrinamiento. Bueno, Daniel, ha sido un placer tenerte invitado en esta casa, en Canal 22, en Economía al Cuadrado, estos 3 programas iniciales de la 6ª temporada. Muchas gracias por Diego. aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Mucho éxito este año y esperemos cómo va el año. Esperemos si nuestros líderes toman grandes decisiones en el hoy, en efecto de 2 o 3 años más. Y las señales yo creo que están claras. Vamos a tener un componente de oportunidades no menores a los componentes de dolores de cabeza que significan la inflación, que va a estar a 3 dígitos sí o sí, en forma nominal. Yo creo que puede llegar a 3 dígitos, no sé, porque aquí todo hacen magia, sí. Pero real va a estar, va a ser mucho más. El tema está que ustedes, versus los chilenos, ustedes saben manejar la inflación de punta a punta, las personas independientes de la actividad económica que estén, incluso la ama de casa, sí, nos puede dar cátedra de inflación a los chilenos, porque nosotros hemos convivido con una inflación estable o regulable, o decirlo de alguna manera más linda, hemos tenido un dolor de cabeza tan pequeño que es imperceptible. Bueno, voy a Chile a dar clases si quieren. Ahí sería bueno. Muchas gracias, Diego. Un placer, gracias a vos, Daniel.